Hola, en este vídeo vamos a ver algunos de los aspectos que trataremos y ampliaremos en el curso de Maestro Pilates Matwork. Soy Ramón Valls y soy licenciado y diplomado en Educación Física, trabajo como formador y como instructor en el método Pilates. Una primera situación que vamos a tener que afrontar es la afluencia a lo largo de todo el curso de alumnos nuevos. ¿Cómo integramos a estos alumnos cuando llegan a una sesión con personas que ya tienen una base de conocimientos, con cierta experiencia? La mejor forma es darles cita y impartirles una sesión de iniciación. En esta clase lo que vamos a hacer va a ser explicarles cómo son las posiciones neutras, los principios del Pilates, y si tienen algún tipo de patología o necesitan algún tipo de adaptaciones, como son las mujeres embarazadas, explicarles cuáles son las adaptaciones que vamos a hacer con ellos y cómo las vamos a realizar. Los conocimientos que les vamos a dar en esta clase les van a hacer que comprendan perfectamente nuestras indicaciones, que se integren mejor en las clases y por lo tanto que le saquen mucho más provecho a las sesiones. Y también es una buena forma de dinamizar las clases, de no tener que estar parando las clases para explicarles los fundamentos básicos del Pilates a los alumnos que llegan nuevos. ¿Cómo organizamos esta clase de iniciación? Para no estarles cambiando en exceso de posición, lo primero que les explico son las posiciones neutras. Yo en esta clase empiezo explicándoles cómo es una buena alineación estando de pie. Desde esta posición les explico diversos principios del método Pilates y después voy cambiando a otras posiciones en las cuales les sigo explicando distintos principios. Vamos a ver un poco cómo es esta sesión de iniciación y son aspectos que se les explican ya que son principios básicos del método Pilates. Una primera alineación es estando de pie. Y lo primero que les explicaremos a los alumnos es cómo colocar las piernas bien alineadas. Entonces les decimos que tienen que colocar los pies o paralelos o en ligera rotación externa. Y los colocaremos a la anchura de las caderas. Entonces les podemos preguntar cuál es la anchura de sus caderas, que nos indiquen con dos dedos dónde está la línea media de esas articulaciones. Y en muchos casos nos van a indicar situaciones erróneas, como puede ser aquí, aquí. Entonces les explicamos que esa línea central de las caderas, si colocamos 3 dedos a cada lado del pubis, ¿vale? Desde aquí, aproximadamente esta es la línea media de esa articulación. Entonces, para trabajar con las piernas en una buena alineación, queremos que desde este punto baje una línea por la línea media de las rodillas y que pasa por el segundo dedo del pie. Entonces, si queremos hacer sentadillas, queremos que las piernas se muevan con esa alineación. ¿Qué sería algo erróneo? Por ejemplo, cuando vemos que hay una sentadilla yendo hacia valgo o yendo hacia varo. Y cuando las rodillas no trabajan con una buena alineación, ¿vale? Si por ejemplo estoy en un varo, ¿vale? En esta posición, ¿vale? Esto sería la rodilla izquierda, estamos perdiendo congruencia y por lo tanto se acelera el desgaste de las articulaciones. Otro segundo aspecto que para mí es de lo más interesante que se hace en el método Pilates son las elongaciones de la columna. ¿Qué es una elongación? Una elongación es una decoaptación, es decir, estiramos la columna generando espacio entre vértebra y vértebra, de forma que quitamos presión de los discos intervertebrales. Está comprobado con electromiografía que quitamos entre un 14 y un 20% de presión en cada uno de los discos intervertebrales. ¿Qué efectos produce? Como he comentado, se produce esta separación, esta decoaptación y al mismo tiempo estamos contrayendo toda la faja abdominal y todos los músculos y ligamentos que envuelven nuestra columna. Esos músculos y ligamentos, sobre todo los más profundos. ¿Cómo realizamos la elongación? Les vamos a pedir a los alumnos que se imaginen que justo aquí, debajo de la oreja, hay un huequecito a cada lado. Entonces, desde este hueco, imaginamos que pasa una barra de un lado al otro
y de esta barra salen dos cablecitos que van hacia arriba. Desde aquí inspiramos y exhalando imaginamos que nos tiran de los cables hacia arriba. De forma que notamos cómo se activan nuestros abdominales y cómo toda nuestra espalda crece. Entonces, una vez que hemos realizado la técnica, la aplicaremos tanto en estático como en movimiento, como en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Una situación que a mí me gusta mucho aplicarlo en el día a día es, por ejemplo, cuando pasamos badenes con el coche. Si vamos sentados en esta posición, el impacto que cae sobre las vértebras, ¿vale?, es bastante incómodo y bastante traumático. Entonces, cuando voy conduciendo y al llegar a un badén puedo elongar la columna, ¿vale? Y al estar la columna más en neutro y más elongada, vas a notar cómo se minimiza el impacto sobre tu columna. Esta técnica en movimiento la usamos para estabilizar el tronco cuando movemos, por ejemplo, las extremidades, ¿vale? Extremidades superiores o incluido con extremidades inferiores, y nos va a dar más estabilización de nuestro tronco, una mayor estabilización. Vamos a ver ahora la integración del movimiento de la cintura escapular con el movimiento del cuello, la cabeza y la caja torácica. Imaginad que una persona que, por ejemplo, juega todos los fines de semana al tenis o al pádel y que no tiene suficiente rotación torácica. ¿Qué va a suceder en su cuerpo? Para realmente tener un gesto potente, ¿vale?, para sacar potencia y poder hacer esos golpeos, va a tener que sobresolicitar las articulaciones del hombro. Y por lo tanto, la probabilidad de que tenga lesiones se va a ir aumentando. Entonces, ¿qué hacemos en el método Pilates? Vamos a trabajar la movilidad articular de todos los segmentos que esta persona necesita para que realmente su movimiento a nivel biomecánico sea más eficaz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar las rotaciones de la columna, trabajaremos rotaciones de cadera y trabajaremos también la movilidad de la cintura escapular, tanto en la unión de la clavícula con el esternón, como la unión con el acromion, la movilidad del hombro y la movilidad de la escápula. Y entonces, el ritmo de la cintura escapular, ¿cómo acompaña a las rotaciones del tronco? Imaginad que yo aquí quiero hacer el golpeo, cuando voy hacia atrás, la escápula hace una aducción, ¿vale?, se va hacia la columna, y cuando roto hacia adelante, la escápula se dirige hacia abducción. Entonces, si estas articulaciones tienen toda la movilidad que deberían tener, ¿vale?, al igual que las vértebras, nuestras caderas, nos va a permitir realizar el gesto de forma mucho más eficiente, ¿vale?, en esta persona, y por lo tanto minimizar el riesgo de lesiones. Otro aspecto que se trata es el tema de la distribución del movimiento. Piensa que un problema que suele haber, sobre todo a nivel de la caja torácica, al estar las costillas, es la zona de la columna con menos movilidad. Entonces, en muchos casos, la rigidez en esta zona obliga a que movilicemos en exceso la zona lumbar y la zona cervical. Y la columna tiene que tener un equilibrio en los movimientos. No necesita ni exceso de movimiento ni falta de movilidad. Y lo que hacemos en el Pilates es buscar una distribución del movimiento, de forma que movemos un poquito la lumbar, ponemos atención en mover bien la zona torácica y después la zona cervical, de forma que el movimiento se está distribuyendo a lo largo de todos los segmentos. ¿Cómo podemos transferir esto, por ejemplo, a algo más funcional como sería la marcha? Le preguntamos a nuestro alumno qué es lo primero que mueven los animales cuando quieren hacer un cambio de dirección. Pues pensar, lo primero que mueven todos los animales es miran y mueven la cabeza. ¿Y qué sucede en su cuerpo? Cuando miramos en una dirección y rotamos la cabeza, se produce una rotación cervical. Esas rotaciones van conectando por todas las vértebras en la zona torácica, zona lumbar, y cuando llega la rotación al sacro y a la pelvis, hace que la pelvis gire y por lo tanto nuestras piernas giran. Y esto lo podemos
probar con nuestros alumnos, pedirles que anden, ¿vale? Que vayan andando y que miren en una dirección. Y cuando miren en una dirección, si mi cuerpo está lo suficientemente relajado, puedo notar cómo mis vértebras terminan arrastrando a la pelvis y la pelvis hace que las piernas giren. Y es una forma muy sutil y eficiente de andar. Las disociaciones es un tema que se trabaja mucho en las clases de Pilates y es importante que los alumnos conozcan el por qué se hacen este tipo de trabajos. Entonces, ¿qué es una disociación? Consiste en mantener una zona estable, ¿vale? En principio, en general, mantendremos buscar el tronco estable, a la vez que estamos moviendo nuestras extremidades, que pueden ser, ¿vale? Como estoy haciendo, extremidades superiores, ser capaz de hacer círculos sin que cambie la posición de la cabeza, hacer sentadillas sin que cambie la posición de la columna, ¿vale? O desde aquí, incluso, ¿vale? Hacer movimientos de una extremidad sin que haya ningún cambio en la zona pélvico-lumbar. ¿Qué beneficios obtenemos con este trabajo? Por un lado, estamos fortaleciendo toda la zona abdominal de la columna, estamos teniendo mayor control en nuestro cuerpo y a la vez que fortalecemos la zona abdominal, estamos fortaleciendo, por ejemplo, cuando la pierna va hacia atrás, estoy fortaleciendo isquiotibiales y estirando flexores de la cadera. Si en el caso de que un alumno no controle bien la disociación, que es muy típico cuando se empiezan las clases, ¿qué es lo que sucede? Si yo cuando voy hacia extensión, mi pelvis hace una anteversión, ¿vale? Imagina que los flexores de la cadera son como un elástico. Si yo cuando tiro de un extremo suelto el otro extremo, el elástico, que es el músculo, realmente no está viendo un estiramiento. Entonces, para elongar realmente los músculos, hay que bloquear una zona y tirar del otro extremo. Otra forma de hacerlo es tirar de los dos extremos, ¿vale? O bloqueo un punto y tiro del otro, o tiro de los dos extremos. ¿Vale? Vamos a ver ahora un aspecto importante en las cuadrupedias. Entonces, cuando estamos en esta posición, si hacemos 2 o 3 ejercicios, es muy común que a los alumnos les empiece a molestar la muñeca justo en esta zona, ¿vale? En la zona del talón de la mano. Entonces, ¿cómo podemos evitar que haya esta presión en ese punto? Lo hacemos pidiéndole al alumno que con toda la periferia de las manos que presionen en el suelo y que lo aprieten también con cada una de las yemas de los dedos. De forma que lo que estamos consiguiendo es distribuir bien el movimiento a lo largo de toda la palma de las dos manos. Y esta presión, ¿vale? A la vez que minimizamos el impacto sobre las muñecas, nos ayuda a estabilizar la cintura escapular y nos permite hacer trabajos más intensos, ¿vale? Desde posiciones de cuadrupedia, ¿vale? Desde aquí, o algo más retador, ¿vale? Tipo esto, ¿vale? Manteniendo la escápula en una posición fuerte y con un buen control. También desde las cuadrupedias podemos integrar los otros principios que hemos explicado, por ejemplo, el de la elongación de la columna. Desde aquí lo haríamos desde este punto que hemos explicado en la horizontal hacia adelante. Y podemos hacerla también traccionando desde los isquiones hacia atrás, de forma que esta elongación nos ayuda a estabilizar para ser capaz, en este caso, de hacer una disociación sin que cambie la posición de la columna. Y también podemos integrarlo con ejercicios de movilización de la columna, por ejemplo, hacer una inclinación lateral, elongamos la columna y vamos movilizando todas las vértebras. En la dirección y en la dirección contraria. Otra de las posiciones que vamos a trabajar en todas las clases prácticamente es tumbado supino. Entonces, esta es la postura en la que es más sencillo. Desde aquí les explicamos que coloquen la mirada en la vertical, hombros anchos, relajados, y a nivel de la zona lumbar, justo
en el punto más alto de la curva lumbar dejamos aproximadamente una altura como de 1 centímetro, es decir, de el ancho, ¿vale?, del grosor de nuestros dedos. Le podemos decir que metan la mano y que regulen, moviendo su pelvis, la altura de esa curvatura lumbar. Y una vez que tenemos la posición neutra, desde aquí ya podemos hacer todo tipo de trabajos, de disociaciones, ¿vale?, de piernas, de extremidades, ¿vale?, incluso de movilización de la zona cérvico-dorsal, manteniendo el neutro de la zona lumbar. Otro aspecto que explicaremos también es cómo es la respiración en el método Pilates. Entonces, les explicamos que inhalaremos por la nariz, imaginando que estamos oliendo flores en el campo, y exhalamos con la boca abierta, imaginando que queremos empañar un cristal, y tiramos el aire de forma lenta y larga. Importante, nos concentraremos más en las exhalaciones que en las inhalaciones. Cuando yo hago una buena exhalación, ¿vale?, automáticamente eso genera una buena inhalación y a la vez estamos activando el sistema nervioso parasimpático, que es aquel que produce esos estados de placer, de relajación, y que también nos van a ayudar a que los movimientos sean más fluidos y a minimizar tensiones. Seguimos con la respiración. ¿Hacia dónde vamos a direccionar el movimiento? Les vamos a explicar que en general, excepto cuando hagamos otros trabajos de respiración, la mejor forma de direccionar ese movimiento es llevándolo a la zona posterior, lateral y baja de la zona torácica. ¿Y por qué llevamos el aire a este punto? Porque imagina que si yo quiero hacer una respiración abdominal, cuando estoy contrayendo los abdominales, por ejemplo en esta posición, ¿vale?, ahora respiro en el abdomen y al estar tensos los abdominales es muy complicado respirar. Entonces, direccionar el aire a esta zona nos permite mantener una buena ventilación pulmonar a la vez que estamos trabajando los abdominales. Desde aquí llevo el aire a la zona posterior y baja y me permite hacer otro tipo de trabajos. ¿Vale? Todo tipo de movimientos aquí, manteniendo el control. Vale, y terminaremos esta sesión explicándoles a los alumnos la importancia de no fomentar la competitividad. Es decir, una clase de pilates es para que el alumno venga, que practique la sesión, que cada día se sienta mejor con su cuerpo. Entonces, el estarnos fijando en lo que son capaces de hacer otras personas o intentar hacer exactamente lo que está haciendo el instructor nos puede descentrar un poco del objetivo, que es partir de cómo estamos cada persona. Entonces, hay que explicarles que todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Entonces, lo importante es que practiquen la sesión, que disfruten del movimiento, que se relajen, y de esta forma cada día se van a sentir mejor con su cuerpo y van a ser capaces de hacer ejercicios y variantes más retadoras. Y esto ha sido un poco lo que vamos a explicar en las sesiones de iniciación, que a la vez, como os he comentado al inicio, son los fundamentos del método Pilates. Si estás interesado en hacer formaciones del método Pilates, puedes contactar con nosotros a través de la página web pilatesparaprofesores.com. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.